Bueno, primeramente, muy buenas tardes. Mi nombre es Marco Antonio Martínez Sánchez y soy postulante a la carrera de Comercio Internacional. Hoy les explicaré acerca del tema que estamos avanzando, que es Fundamentos del Comercio Internacional, que es uno de los principales y primeros temas que va encadenado a todo lo que es relacionado al comercio internacional. Entonces, lo que nosotros primero tenemos que saber es qué es el comercio internacional. Entonces, como bien dice el nombre, el comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios y capital financiero entre residentes de uno o varios países del mundo. Es regulada por normas internacionales y acuerdos bilaterales, según el autor Enrique Cornejo. Tenemos que tener en cuenta que el comercio internacional enlaza todo lo que está relacionado al intercambio de bienes y servicios que tiene entre un país con el resto del mundo. Por otra parte, lo que nosotros también tenemos que saber cuáles son las causas que se da el comercio internacional. Entonces, una de las más importantes se podría dar que es la distribución irregular de los recursos, ya que se refiere a que no todos los países pueden abastecerse ya porque dependen de factores como ser la tierra, el capital, la tecnología y el trabajo. Entonces, sin ir lejos, nosotros bien sabemos que en nuestro país gozamos de bastante tierra para poder en realidad aprovechar ese recurso que tenemos, ¿no? Pero a diferencia como otros países, sin ir tan lejos, está Estados Unidos que usa con un recurso tan importante que es el tema de la economía. Entonces, ellos aprovechan tanto su economía ya que es totalmente fuerte, es uno de los principales recursos que ellos tienen y es el recurso que es mayor, bueno, prácticamente le da valor a todo. Entonces, otro ejemplo es el de Japón, ya que también es un país con una economía muy, muy fuerte, pero tenemos que tener en cuenta que Japón cuenta con una dimensión geográfica muy reducida, lo cual impide a que ellos puedan aprovechar y gozar de, esa, de ese beneficio. Bueno, también tenemos el, la diferencia de precios en distintos países. Entonces, como bien lo mencionaba, no se puede producir, digamos, el tema de los recursos o, bueno, no a todos los países les cuesta lo mismo poder producir el mismo producto, ya que gozan de diferente tipo de factores. Y por último tenemos las preferencias que tienen los consumidores, ya que algunos optan por adquirir productos del extranjero. Entonces, sin ir lejos, hay una marca bien reconocida que es de papas fritas Pringles. Entonces, normalmente esta está en todo lugar, casi en todo el mundo. Entonces, hay mucha gente que no le gusta tanto consumir las papas fritas que son tradicionales del país, sino más al contrario, buscar alguna alternativa, que en este caso serían los productos que vienen del extranjero. Entonces, seguimos con el tema de la globalización. Entonces, como bien sabemos qué es la globalización, en realidad la globalización es la integración mundial, ¿no?, que hay entre un país con el resto del mundo. Entonces, este se puede dar de diferentes maneras. Entonces, puede ser por los factores económicos, políticos, sociales y culturales. Entonces, prácticamente de estos factores es de los cuales nosotros estamos conectados con el resto del mundo, porque compartimos culturas, compartimos políticas, lo que hace que nosotros tengamos convenios con otros países, y en el tema económico también, porque siempre hay el tema del fluido del comercio internacional, ¿no? Tanto sean las exportaciones e importaciones. Esta se puede dividir en dos, que son la globalización de mercados, que esto se da cuando se toma al mundo en un solo mercado, ya que las empresas ven a los países como un solo ejemplo. Muy claro
tenemos el de Coca-Cola, que ellos lograron expandirse y enfocar y poder tener mucha representación con la marca en prácticamente todo el mundo. Entonces ellos son no los pioneros, pero sí son una marca muy reconocida y bueno, yo creo que la más importante es de gaseosas a nivel mundial, ¿no? Porque prácticamente la encontramos en cualquier parte del mundo. Y otra parte sería pues, el mercado, la globalización por su producción, que se refiere a que las empresas han buscado aminorar los costos de producción. Adicionalmente, nosotros tenemos esta herramienta que es muy importante, que son los instrumentos del comercio internacional. Entonces, que son instrumentos que adoptan los países para poder coordinarse en el comercio internacional. Esos se pueden dividir en el de libre mercado y el proteccionista, que el libre mercado prácticamente sería que es el intercambio de mercancías que no tienen restricciones arancelarias. No es conveniente para los países que no están tan desarrollados como el nuestro, ya que nos perjudicaría. Entonces, un ejemplo muy claro sería en caso que haya un libre mercado, solo el hecho de que los mercados de gran potencia puedan introducir mercancía o producir sus productos a nuestro país sin ningún tipo de arancel, entonces derrocaría y afectaría demasiado a nuestros productores, ¿no? Lo que sería muy perjudicial, ya que no estamos nosotros en capacidad, digamos, de poder producir como lo hacen ellos, porque prácticamente invadirían nuestro país con productos que ellos sí pueden producirlo en cantidades enormes, ¿no? Y el proteccionista que se encarga de prevalecer y proteger el mercado y la producción nacional. Entonces, prácticamente el proteccionista lo que hace es tratar de cuidar, ¿no? Cuidar nuestra producción, no dejando que entren, digamos, productos que nosotros producimos. Entonces, de esa manera lo que nosotros hacemos es tratar de cuidar, digamos, el producto boliviano. Y siguiendo con las barreras arancelarias, estas son impuestos que impone el gobierno a los productos extranjeros y los no arancelarios, que son normas técnicas que restringen el ingreso o salida de los productos. También tenemos las medidas que son las pararancelarias, que son medidas que se aumentan al costo de las importaciones de manera análoga a cómo lo hacen medidas arancelarias, es decir, que en un determinado porcentaje o suma de cálculos respectivamente sobre la base del valor o la cantidad, se calcula o se aumenta, digamos, esa medida que sería la pararancelaria. Siguiendo con los aranceles, porque lo que respecta, tenemos lo que viene a ser el arancel, que es un impuesto o gravamen a los bienes que son objetos de importación o de exportación, ¿no? Entonces prácticamente es un tributo que se paga, digamos, al momento de ingresar o de que una mercancía ingrese al país. Obviamente lo que nosotros como país hacemos es tener un beneficio económico cuando una mercancía del exterior está entrando, ¿no? Y algo muy importante, que estos se dividen que se dividen en los recaudatorios, que son impuestos beneficiosos que hacen que crezca la economía de un país. Los restrictivos para impedir o disminuir la entrada de ciertos productos al país, con el fin obviamente de prevalecer la, el producto nacional. Y por último, los proteccionistas, que como lo había explicado antes, es que nosotros debemos prevalecer, debemos cuidar, ¿no?, la producción nacional. Por otra parte, nosotros también tenemos los tipos de aranceles, que se dividen en ad valorem,
que se aplica al valor de la mercancía. Pueden ser de la factura y se caracterizan por ser fijo o diferenciados. El específico, que se aplica a la unidad o medida del proceso, perdón, a medida del producto, perdón, en base a una característica específica. Pueden ser volumen, peso, o también, digamos, con un ejemplo más específico, sería al tabaco, el cigarro, las bebidas, los autos, y etcétera, ¿no? El arancel mixto, que el arancel mixto es la combinación de los dos aranceles y se paga un monto elevado. Cumplen ciertas características para ingresar al país, ¿no? Tiene que prácticamente adecuarse a lo que está estipulado al momento de ingresar al país. Y por otra parte, nosotros tenemos la operativa del comercio internacional, que se divide en exportaciones e importaciones. Un segundito. Ahora sí. Bueno, como bien sabemos, las exportaciones prácticamente es vender o que salga un producto de fuera de nuestro territorio, ¿no? Obviamente bajo el control aduanero, cumpliendo normativas y normas aduaneras. Entonces, para que se realice una exportación, lo que nosotros debemos saber es que tiene que haber un, un control y sobre todo se debe cumplir un requisito tanto para que esta pueda beneficiar al país que lo está comprando como a nosotros, obviamente económicamente. Pero debemos regirnos a las reglas que nos piden al momento de que este esté saliendo del país, o bueno, prácticamente el, el producto esté saliendo del país, ¿no? Y estas exportaciones se pueden dividir en las directas, que la directa es cuando la empresa se encarga de todo el proceso de exportación hasta llegar al cliente final, que sería el importador en este caso, ¿no? La indirecta, que es cuando el fabricante vende su producto localmente a un intermediario. Entonces, como si es que nosotros no tendríamos un conocimiento para poder llevar o exportar la mercancía de nuestro país a otro, entonces lo que nosotros hacemos es acudirnos a un intermediario, el cual nos va a ayudar a que nosotros podamos eh, sacar la mercancía o llevarla a otro país, ¿no? Obviamente que esto tiene un costo adicional. Y por último sería la concertada, que esta se realiza en colaboración con empresas o distribuidores para que el producto salga al extranjero. Entonces, básicamente, eh, el, esto se hace mediante una empresa que va a ser ajena, digamos, al nuestro, que vamos a hacer nosotros los exportadores en este caso, y lo que van a hacer ellos es encargarse de que nuestro producto salga de la mejor manera, ¿no? Al, al exterior. Eh, ten, Tenemos que tener en cuenta que las concertadas se dividen en varios puntos que son obviamente muy importantes para este tema, ¿no? Que uno de los, puentes, de los puntos más importantes es el pickback, que es cuando una empresa pequeñita utiliza el canal de distribución de una empresa grande para poder sacar su producto al extranjero, va pagando, ¿no? Conforme a las ventas que se van generando. Entonces, es una manera muy eficiente, ¿no? De que salga nuestro producto o de que nosotros tengamos un poquito más de representación en el exterior. Obviamente, con la ayuda de una empresa grande, nosotros lo que vamos a hacer es de entregarles el producto y nosotros vamos a tener, obviamente, que cobrar un pequeño porcentaje de las ventas que se van dando. El consorcio de exportación, que la entidad independiente creada por dos o más personas del mismo rubro van con el fin de que una unidad o un producto se vaya para exportar. Entonces prácticamente es como
como una alianza que se va formando, ¿no? Entonces, después de eso tenemos el joint venture, que el joint venture es uno de los puntos que en realidad son bien destacables, ya que es cuando dos empresas se unen y tienen el riesgo compartido. Entonces, yo me uno con una empresa, lo que nosotros vamos a hacer es, digamos, ver si es que nos va a ir bien y en caso que no lo haya, entonces tenemos la opción de no perder yo el 100%, entonces tenemos una, un riesgo que lo vamos a compartir entre dos, ¿no? O pueden ser entre más. Prácticamente es lanzarse al éxito, digamos. La alianza estratégica es cuando varias empresas se unen para competir en el mercado, en el cual se ayudan a ambos para que ésta se pueda desarrollar. Entonces es netamente una alianza donde lo que buscamos es el hecho de poder ganar para tener beneficio, ¿no? Para nuestras empresas. Y una de las más conocidas y más aplicadas sería la franquicia internacional, que ese es un contrato que se realiza en una empresa cuando la sede se, se va, digamos, va dando la autorización para que se pueda comercializar su producto en otro país. Entonces, obviamente que nosotros al momento de adquirir una franquicia, lo que nosotros hacemos es adecuarnos a las normas que ellos van a dar. Tenemos que tener un reglamento el cual nosotros tenemos que seguir para que obviamente nosotros sigamos cumpliendo las normas que ellos cumplen en su país para poder comercializar su producto. Lo ventajoso de esto es que obviamente tenemos un producto que es prácticamente ya conocido y, no, y vamos a tener un buen margen de ganancia y en el mercado, ¿no? Entre las clasificaciones de las exportaciones, pasando a otro tema, nosotros tenemos las tradicionales, que las tradicionales son aquellos productos que son extractivos de la tierra, que no se pueden renovar, tales como ser, digamos, el petróleo, que es un producto no renovable, el gas, los minerales, entonces son productos que nosotros vamos a poder exportar, digamos, al exterior, pero tenemos que tener en cuenta que es un producto que nosotros, una vez que lo exportemos, ya no vamos a volver a tener la misma cantidad para solventar. Entonces tiene que ser bien cuidadoso porque lo que nosotros tenemos que hacer primero es tratar de abastecer obviamente a nuestro mercado para posteriormente nosotros poder exportar al extranjero. Y obviamente teniendo en cuenta que esas reservas se tienen que prevalecer para más adelante, ¿no? Bueno, las no tradicionales son aquellos productos que prácticamente son más dirigidos a la agroindustria, perdón. Y bueno, sin ir lejos, tenemos un producto muy fuerte e importante que se está exportando en nuestro país en los últimos años, que es bastante el tema del grano de soya. Entonces, es un producto que prácticamente sí es renovable. Nosotros la producimos en gran cantidad. Es muy rica en todo sentido, ya que es una de las soya más pura que tenemos en todo en todo el sector latinoamericano. Y es por eso que la soya de Bolivia es uno de los más, de los más buenos, se podría decir, ¿no? En relación de competencia a nivel mundial, porque es uno de los productos que nosotros lo vamos manejando de, de mejor manera. Otro producto que también sería de los no tradicionales sería el trigo y también la quinoa. Bueno, que son dos granos, son uno que es semilla, porque que son renovables, los cuales también nosotros podemos exportar al exterior. Tenemos las restringidas, que estos son productos que puedan ser dañinos para la salud o el medio ambiente. Entonces, para este tipo de productos también así, al hecho de ser productos restringidos, se tiene que tener en cuenta que al momento de ingresar al país o de que salga, entonces tienen aranceles elevados, ya que lo que se evita es, digamos, que se vaya masificando el consumo de los mismos. Entonces, como bueno, íbamos diciendo, el tema del tabaco, ¿no? O también de las bebidas alcohólicas.
Y por último tenemos las exportaciones, que son las exportaciones no restringidas, que estas son exportaciones que puedan salir del país sin ningún tipo de restricciones. Bueno, eso es cuando normalmente hay acuerdos bilaterales y bueno, no tiene ningún tipo de, de efecto secundario, ¿no? Para la salud o demás. Bueno, pasando al siguiente tema, que nosotros, bueno, también quiero compartirles que, dentro de las exportaciones, me había olvidado que están las exportaciones temporales para perfeccionamiento pasivo. Entonces, que esta es una modalidad de exportación que consiste en la salida de la mercancía del país con el fin de surgir algún cambio en el extranjero. Entonces, prácticamente, ¿qué es nosotros lo que hacemos? Es de que yo tengo la intención de que mi máquina o mi auto o algún producto, alguna mercancía que yo lo tenga, quiero que tenga que sufra algún cambio en el cual le voy a poner algunos extras a mi auto. Entonces, lo que yo hago, digamos, es mandarlo de aquí a Brasil. Entonces, yo en Brasil quedo de que me lo pongan, no sé, algunos accesorios que lo vayan perfeccionando la pintura, que lo vayan perfeccionando el tipo de motor. Entonces, lo único que nosotros vamos a hacer cuando reingrese al país, nosotros vamos a pagar el arancel no del auto, sino vamos a pagar de los adicionales que se le han puesto al mismo para poder reingresar al país. Después, hablando ya de las importaciones, lo que nosotros tenemos que saber que obviamente, qué es, digamos, qué son las importaciones, ¿no? Entonces, prácticamente la importación es cuando nosotros eh, buscamos un producto en el extranjero, el cual nosotros, obviamente, lo que nosotros queremos es tener una remuneración o una ganancia con productos que no tenemos en el país, o de repente sí lo tengamos, pero estamos buscando algo con de repente menor costo, o puede ser con algún extra, algo que le pueda dar, digamos, cabida a un mercado donde hay ese producto. Entonces, prácticamente las importaciones se encargan de traer un producto del exterior, obviamente cumpliendo todos los requisitos desde que sale del país de origen hasta que, hasta que llega al país de destino, ¿no? Entonces, obviamente, teniendo en cuenta de que esta no debe, no debe contar, digamos, con, con productos dañinos para nuestra salud y para el medio ambiente, ¿no? Y esta se divide en los regímenes de importación. Bueno, que prácticamente los regímenes de importación se dividen en la definitiva, que, bueno, la definitiva en este caso sería bueno, que son prácticamente aquellas que están destinadas para el consumo en el territorio nacional. Por ejemplo, digamos, son importaciones que se van a dar definitivamente. Entonces, yo prácticamente voy a traer no sé, un ejemplo, un auto de Estados Unidos. Entonces, lo que yo voy a hacer es ya tener una importación definitiva, porque el auto se va a quedar aquí en nuestro país. Entonces, yo voy a pagar un tipo de arancel, pero sería un ejemplo más claro también el tema de los productos de consumo. Entonces, al momento de exportar un producto de consumo, lo que hago es de que ya prácticamente este producto no vuelva a salir del país, ¿no? Entonces, ya seríamos nosotros como consumidores finales. Después tenemos el temporal para
perfeccionamiento activo, que es aquella que permite que la importación de mercancías para reparación o acondicionamiento, suspensión de tributos aduaneros. Entonces, de igual manera como, como en el anterior punto les explicaba, lo que hace este es de que venga un producto, o bueno, normalmente eso se da en máquinas que vengan a sufrir un tipo de cambio a nuestro país, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros traemos un tractor, lo que tal no está funcionando bien, digamos, para el funcionamiento en Perú. Entonces lo traemos, lo reacondicionamos y lo volvemos a mandar al país de destino, ¿no? Después está el temporal para exportación en el mismo estado. Es, este punto es bien importante porque hay veces que, digamos, el tema de las ferias es donde mayormente se da este tipo de régimen, ya que lo que se hace en este punto es de que ingrese un producto al país por un tiempo determinado. Es decir, digamos, la feria va a durar 30 días, entonces nosotros lo vamos a tener 32 días. Entonces, durante este proceso o ese periodo de tiempo, este no se puede comercializar dentro del país porque solo es para exhibición. Entonces, ¿por qué? Porque este producto tiene que volver a salir del país. Entonces, tiene que volver a retornar al país de origen porque no ha pagado un tributo aduanero correspondiente para que éste se quede definitivamente en el país. Entonces, por lo que respecta luego, se tiene el despacho aduanero, que es un procedimiento en lo que se legaliza todos los trámites y todas las formalidades aduaneras de las mercancías que se van a nacionalizar. Dentro de eso tenemos al, al despachante aduanero general, que una vez llegada la mercancía al territorio nacional, se procede a la documentación para la nacionalización de estas. Entonces, prácticamente, esto se encarga de toda la legalización, de toda la documentación que se necesita para que el producto llegue al país, ¿no? También se encuentra el despacho aduanero anticipado, que es aquella que se debe cumplir con la formalidad antes de que llegue la mercancía. El declarante debe tener como máximo 20 días hábiles, que una vez arribada la mercancía para presentar los documentos originales, esos tienen que tener, digamos, en cuenta que no se pueden pasar de estos días predeterminados para poder agilizar la documentación, para que ingrese el producto al país. Después tenemos el despacho aduanero inmediato, que el despacho aduanero inmediato se aplica para aquellos productos que son prácticamente perecederos, explosivos, eh, de gran urgencia que tengan que entrar al país. Entonces, normalmente, o bueno, muchas veces se ha dado en el tema de los órganos humanos. Entonces, tiene que entrar de una manera muy rápida al país, porque ya que no puede conservarse o no puede esperar para que esto esté almacenado hasta que tenga, digamos, un pase verde, se lo agilice de la mayor manera posible. Y por eso, y tomando en cuenta que también existe otro que sería el despacho en frontera, otro despacho que es en frontera, que esta se debe nacionalizar en frontera, obviamente teniendo un listado específico antes de poder hacer la documentación correspondiente. Pasando a los aforos físicos y documentales, tenemos 3 tipos de aforos que son el rojo, el amarillo y el verde. Entonces, prácticamente el rojo es cuando nosotros, como importadores, debemos presentar el, el, la documentación de toda la mercancía y también debemos presentar, hay una inspección física. Entonces, lo cual, digamos, la aduana autoriza de que la mercancía sea
sea chequeada de manera física y documentaria. A diferencia del amarillo, es que en el aforo amarillo se da, digamos, o en el canal amarillo, perdón, se da solo a la revisión del examen documental. Entonces, prácticamente lo que hacen es en este canal es revisar la documentación que esté todo en orden para poder ingresar al país. Y el canal verde, que se autorice el levante de la mercancía inmediata para que la misma sea nacionalizada. Para un mejor desarrollo del comercio internacional, los países han creado acuerdos internacionales. Dejemos ver un cachito aquí. Han creado los acuerdos internacionales, que una definición que podemos dar de los acuerdos internacionales es cuando dos o más países se unen para mejorar un intercambio comercial de bienes. Entonces, hacen un acuerdo o pactan un beneficio, ¿no? Donde donde mutuamente ellos se tienen que beneficiar. Y justamente se van creando los acuerdos. Entonces, que estos acuerdos obviamente se dividen en la cooperación internacional. Un segundito. Que esta reduce las barreras para flexibilizar la transacción económica y aumentar el crecimiento económico. También presenta la integración asociativa, que tiene el objetivo de que un tema en común sobre la finalidad social o política, en este caso, un acuerdo muy conocido que tenemos de que es la UNASUR, que tenía temas sociales o donde se debaten temas sociales y políticos. Y también se pueden dar los acuerdos de integración económica, que esta no solo incrementa el país entre, bueno, no solo se debate en el tema del comercio, ¿no? Sino que también alivia los riesgos que genera con la economía global. Entonces, prácticamente se da para poder proteger y prevalecer a los países con menos desarrollo. Pasando al comercio preferencial, que esta no se, que no se que esta prácticamente es que no se elimine totalmente las barreras arancelarias, pero sí se disminuye. Por ejemplo, tenemos el ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, a la Asociación Latinoamericana de Integración. Actualmente esta cuenta con 13 países, estados como ser Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Perú y Venezuela. Después tenemos la zona de libre comercio. Entonces, en este punto, que es bastante importante, se elimine totalmente las barreras arancelarias. Los integrantes reducen al 100% del total de los ingresos de su producto, que en este caso podemos dar el ejemplo más claro, que sería la NAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde los países que integran, que son Estados Unidos, Canadá y México, gozan de este tratado, ¿no? Por otra parte, tenemos la Unión Aduanera, que el grupo de estos países tienen un arancel cero. Como ejemplo tenemos en la Comunidad Andina, la CAN, que es un acuerdo donde están conformados por Bolivia, Ecuador y Perú, ¿no? Después tenemos el mercado común, que este se aplica a la libre circulación de las personas. También tiene preferencia de libre circulación para sus mercancías, pero no realiza que lo realiza, perdón, que, que en este prácticamente sería la Mercosur. Después tenemos la Unión Económica, que es una
Unión Económica, Fiscal y Social de los países miembros, como por ejemplo la Unión Europea. Y por último, tenemos la integración total, que es una unión política entre los países, la cual no se ha llegado entre países del mundo todavía. Entonces, Bolivia, en el contexto de integración, se podría decir que en los últimos años, el apoyo, los procesos de integración, donde está suscrito a diferentes acuerdos, como ser la OMC, la LAD y la CAN, que posteriormente lo vamos a ir eh, mencionando. Entonces, la misma no se ha podido llegar a concretar lo que sería la integración total. ¿Por qué? Porque sería muy perjudicial para los países que no están tan desarrollados. Entonces, porque como anteriormente lo había explicado, invadirían de productos a los cuales nosotros no tendríamos ningún beneficio económico al momento de que estos ingresen al país, ¿no? Entonces, pasando a los acuerdos multilaterales, Bolivia, en el contexto de integración, se, se divide, bueno, está actualmente dentro de lo que es la Organización Mundial del Comercio, que la cual, esta se ocupa de las normas que rigen en el comercio, y en el mismo están actualmente 164 países que son partícipes del mismo. Después, para no ir para estar más en la región, tenemos a la LADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, que esta está conformada por 13 miembros latinoamericanos, países latinoamericanos, que serían la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. La CAN, o la Comunidad Andina, que es un mecanismo de integración subregional conformado por Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. Después tenemos la AC36, que es un acuerdo en el cual Bolivia trató de adherirse a la Mercosur, y este está conformado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, y fue fundada, si no me equivoco, el 31 de diciembre de 1993. Y este fue plasmado, fue creado en el país de Paraguay, específicamente en Asunción. Bueno, también tenemos el acuerdo que sería el AC22, que es un acuerdo netamente que es con Chile, donde los resultados logrados después de varias negociaciones lograron que Bolivia pueda exportar a Chile 360 productos con arancel cero. Y 270 productos chilenos pueden ingresar a Bolivia igualmente de manera preferencial. Pero ha sido un acuerdo en el que prácticamente más se usa, ¿no? Por el tema del ingreso o del puerto que ellos tienen, que sería el puerto de Arica, entonces que nos beneficia bastante. El AC47, que se ha suscrito en el año 1995, con el objetivo de incentivar la generación y crecimiento del comercio entre ambos países. Este acuerdo, el AC47, es un acuerdo que tiene Chile con Cuba. También tenemos el acuerdo de complementación económica Bolivia-México, o el AC66, que se encarga de un tratado de zona de libre comercio y es el más completo al que se ha suscrito Bolivia. El SGP Plus, que este es, bueno, los sistemas generalizados del SGP Plus, que son dados por los países con economías desarrolladas, entonces puedan tener acceso a lo que es el tema del SGP Plus, ¿no? Entonces, normalmente son preferencias arancelarias donde tienen cabida a que los países menos desarrollados tengan una mayor participación. Entonces, pasando al tema
los Incoterms, que obviamente es uno de los temas más importantes de este punto, ya que gracias a los Incoterms nosotros lo que hacemos es, digamos, pactar un acuerdo al momento de que un producto se ingrese o se exporte, ¿no? Entonces, prácticamente lo que son los Incoterms, sabemos que son reglas que definen y a las cuales, como les decía, reparten obligaciones. Los gastos también, que es otro tema en el cual se va manejando dentro de los Incoterms. El riesgo, que es un punto muy importante porque gracias a los 5T nosotros sabemos hasta dónde hasta dónde nosotros como compradores o vendedores tenemos la obligación o tenemos el riesgo que nosotros tenemos de compartirlo. Y algo muy importante de los 5T es que tenemos que saber que este se actualiza cada 10 años. Entonces la última actualización justamente ha sido este año. Hasta el año pasado se manejaban los 5T 2010 y ahora actualmente nosotros bueno, nos manejamos, o bueno, todas las importaciones y exportaciones se rigen con el Incoterm 2020. ¿Qué regulan estos Incoterm? 4 aspectos muy básicos. El contrato de compra y venta, la entrega de mercancía, la transmisión de riesgo y la distribución de gastos. Y también los trámites de documentos aduaneros. Entonces, es beneficioso tanto para el comprador como para el vendedor, porque es la garantía física que tienes al momento de hacer una compra. Porque si pasa algún inconveniente en el transcurso de importación o exportación, entonces nosotros tenemos como respaldo en el Incoterm que nosotros tenemos acordado, lo cual nos va a respaldar tanto como compradores y vendedores. Los Incoterm se dividen tienen funciones multimodales, que están las polivalentes, es donde es el Incoterm Ex-Work, que prácticamente es el primer Incoterm ya que se da en fábrica. Entonces se refiere cuando el vendedor se encarga de preparar la mercancía y pone a disposición del importador en la fábrica del exportador. Entonces prácticamente el exportador lo que hace es tener la mercancía lista, tener la lista de empaque y la factura comercial para que el importador vaya hasta la puerta de su almacén para que pueda retirar su mercancía. El FCA, que es de libre transportista, o el free carrier, que prácticamente es en el lugar convenido, que es por lo que se destaca esa, ¿no? Entonces el exportador o vendedor se encarga de poner la mercancía en el transporte elegido por el importador. Entonces yo como vendedor lo que hago es llevar la mercancía hasta donde acordamos. Entonces decimos, mira, te lo dejo la mercancía en, en las oficinas de la transportadora. Es hasta ahí donde yo tengo el, el riesgo y tengo la cobertura, ¿no? Después tenemos el CPT, que es el Carriage By To, o transporte pagado hasta, que es cuando el vendedor se encarga de llevar la mercancía y poner sobre el transporte elegido por el importador en el país de destino. Después tenemos el CIP, que es el Carriage and Insurance Pay, que es el transporte y seguro pagado hasta. Es similar al anterior, pero aquí se incluye un seguro de por medio. El DPU, que es la entrega y descarga en el lugar acordado. Aquí ya es la obligación del vendedor descargar la mercancía en el país de destino. El DAF, que es entregado en el lugar, que se entrega en cualquier lugar del país de destino, sobre el transporte y sobre el vehículo, o bueno, sobre el vehículo, ¿no? Y el DDP, el DDP que este es entregado con derechos pagados, el Delivery Daddy Pay. Este
es cuando el vendedor se encarga de llevar la mercancía hasta el lugar de origen. También se hace cargo de los trámites de la nacionalización en el país y del transporte, de todo el proceso que se vaya a dar. Es decir, yo como exportador tengo que alistar la mercancía, paletizarla, tengo que cargarla, tengo que descargarla, tengo que pagar el transporte, tengo que pagar la nacionalización y me encargo de que la mercancía sea entregada en el almacén del comprador. En los transportes marítimos, uno de los más conocidos, o bueno, de los que más se aplica, es que es el FAS, que este es el libre al costado del buque. Entonces, es la obligación del vendedor llevar la mercancía y ponerla a un costado del buque, en el puerto de origen. Entonces, es decir, yo como vendedor alisto la mercancía, la llevo hasta el puerto y la descargo antes a un costado del buque o debajo del buque. Entonces, yo la entrego prácticamente en el puerto y el comprador ya se encarga de subirla hasta el buque para poder llevarla al país de destino. El FOB, que es libre a bordo, que es que la obligación del vendedor es dejar la mercancía sobre el buque. Entonces, a diferencia del anterior Incoterm, nosotros lo que hacemos es llevarlo hasta el, hasta el puerto y tenemos la obligación de subir la mercancía y entregar sobre el buque o sobre el barco en el cual va a ser exportada la, la mercancía transportada, no exportada, perdón. El CFR, que es el costo y flete, que el vendedor se encarga de pagar el transporte, pero el importador asume los riesgos. El CIF, que es el costo, seguro y flete, que es similar al anterior, solo que se le añade el seguro. Y serían todos los Incoterms, los cuales ayudan, ¿no?, a que haya un convenio, se podría decir, o de que haya prácticamente una importación y una exportación donde ambos estén de acuerdo, tanto el comprador como el vendedor. Bueno, eso sería todo con relación a fundamentos del comercio internacional y me despido. Muchísimas gracias por su atención.